Sí, la verdad que muy ilusionado, ¿no?, por volver a la que fue mi casa durante 2 años, que bueno, tengo compañeros que son amigos y bueno, fuera del club también en la ciudad tengo amigos, así que nada, mucho respeto por el Oviedo, mucho cariño, pero bueno, esta vez pues me toca enfrentarme a ellos y a ver si podemos conseguir los 3 puntos. ¿Cómo se está viviendo? Has podido hablar durante esta semana, la situación es pronto, ¿no? Pero a los futbolistas nunca les gusta, ¿no?, a nadie, la situación. Sí que durante la pretemporada estuve hablando con excompañeros, pero ahora hace unas semanas ya que no hablo tanto con ellos. Sé que bueno, pasan una situación delicada, ¿no?, pero es muy pronto, sí que solo llevan un punto, pero les he seguido y la verdad que bueno, se les han escapado en los últimos minutos, así que yo creo que están dando bastante buena imagen, menos en el tramo final, pero entonces bueno, sabemos que va a ser un equipo difícil y más que nada en el Tartiere, ¿no?, que con su gente, con lo que aprieta, pues va a ser complicado, así que bueno, tendremos que jugar muy concentrados e intentar tratar de hacerlo lo mejor posible. Ramón, la verdad es que fue un partido esperanzador el del otro día, aunque no se ganó, a pesar del empate la gente os aplaudió colectivamente bien y a ti te vimos también mucho mejor. ¿Qué te pareció? No, la verdad es que bueno, el inicio de Liga no fue muy bueno, ¿no? El primer partido en casa, bueno, sí, siempre dejando al margen pues que el terreno de juego no estaba muy bien, pero bueno, nosotros no estuvimos acertados y bueno, pasó un poco de factura, ¿no? Y ahora poco a poco hemos ido entrenando, coger buenas sensaciones de nuevo y al final pues este domingo se vio ya el Elche que todos queremos, que al final en pretemporada teníamos buenas sensaciones y ahora pues yo creo que las hemos recuperado. Ahora pues poco a poco ya bueno, creamos más ocasiones, que el otro día pues contra Lugo poder tener 6-7 ocasiones muy claras en segunda división es muy difícil y lo hicimos y prácticamente no concedimos atrás, así que contentos por la imagen que dimos a pesar de no sacar los 3 puntos. Bueno, la verdad que me encontré bien, estoy trabajando semana tras semana, día tras día para mejorar. Y bueno, contento por la evolución, contento por, bueno, el entrenador cuenta conmigo, al final somos una plantilla corta que todos vamos a sumar y hay que estar mentalizados todos que, bueno, que lo primero es el Elche, juegues o no juegues 5 minutos o juegues 90, que todos tendremos que sumar para lograr los objetivos del equipo. Sí, no, a veure, sempre hi ha un període d'adaptació, no? Arribes a un equip nou, són diversos jugadors nous, un entrenador nou que et demana unes coses, al final doncs un dia també jugues amb un sistema de joc, un altre amb un altre, al final tot és temps, a poc doncs com més ràpid millor, però bueno, ja veurem si l'equip acaba d'encaixar ben aviat, però bueno, la imatge del diumenge crec que és força bona i és la línia a seguir. Sí, no, al final bueno, la meva tasca sempre ha sigut, bueno, soc un jugador bastant posicional, no soc ni molt defensiu ni molt ofensiu, intento col·locar-me bé tàcticament, donar equilibri, sobretot en la sortida de pilota i en funció del que l'equip necessiti pots jugar més endarrere o més endavant. Aleshores, doncs, a vegades doncs, tens més passes fàcils des del darrere. Al final són estadístiques que, bueno, l'important és que l'equip guanyi. Ja pots fer 1000 recuperacions que si l'equip no guanya la cosa no va bé, així que al final fer el que demani l'entrenador, en aquest cas el Pacheta, i el que demani és el que s'ha de fer. Ramón, para ganar en Oviedo la clave puede ser que seáis vosotros, es decir, que apostéis a ganador, que seáis ambiciosos y también aprovechar la ansiedad de esa posición de colista del Oviedo en su caso. Bueno, sí, al final todos los partidos vamos a salir a ganar, entonces nuestra idea siempre va a ser la misma, de tener el balón, ser un equipo sólido atrás que no concede y generar nuestras ocasiones, sea el equipo que sea. Sí que es verdad que sabemos que el Oviedo pues, está en una situación un poco delicada, también es pronto, pero bueno, sabemos pues, que bueno, es complicado para ellos y bueno, pues que juguemos en su casa y que pasen los minutos y el equipo, pues nosotros nos sintamos cómodos, eso va a hacer pues que
que va a ser más positivo para nosotros. Lo digo porque tú conoces el Tartiere, es una afición exigente y si las cosas no les salen bien y ya están en esa posición con un solo punto, los nervios pueden pasar de factura, ¿no? Sí, al final el objetivo va a ser que nos salgan bien desde el principio las cosas nosotros, entonces sí, pero también es verdad que si ellos empiezan bien y la gente, como siempre hacen, se vuelca al principio hacia el equipo, entonces sí que lo vamos a tener muy difícil. Entonces ya te digo, salir al campo y dar el 100% desde el primer minuto y que pronto se decante el marcador a favor. Precisamente porque estás diciendo de sistema, ¿no? Estás acostumbrado más en Oviedo, ¿no? Jugar con 3, de recordar la adaptación, ¿no? A veces ahora jugar con 2 también cuesta, ¿no? De tener que adaptarse. Bueno, en Oviedo o en Reus casi siempre, bueno, la mayoría de entrenadores cambian de sistema, incluso a mitad del partido pueden cambiar. Entonces, pues a veces te puedes encontrar mejor con un sistema o con otro, pero al final estoy aquí para aprender lo que el entrenador me pida. Yo intento, pues, dar lo que pueda y lo que él me exija. Entonces, bueno, ahora estamos jugando doble pivote, pues habrá que hacer una función más táctica, de dar más equilibrio. Pero ya te digo, el entrenador al final en segunda división sabe que a veces hay que cambiar en función de cómo juega el rival, entonces yo estoy abierto a cualquier sistema y lo que el entrenador me pida, pues voy a intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo estás viendo a Gonzalo Villa, que lo tienes a tu lado y sobre todo, ¿no? El chaval la semana pasada decía que es un momento para ponerse de talones también. ¿Cómo lo estás viendo tú? Yo lo veo muy ilusionado, ¿no? Al final es un jugador muy joven, que viene de cantera, ¿no? del Valencia, y entonces, bueno, es un jugador que tiene mucha personalidad, tiene muy buen trato de balón y, bueno, con mi madurez voy a intentar ayudarle en todo lo que pueda para que siga creciendo, que él está muy dispuesto a hacerlo. Buenos días, Ramón. Viniste como uno de los fichajes importantes de esta temporada. Todo el mundo estaba ilusionado con tu llegada después del buen rendimiento que habías ofrecido al Oviedo. El primer partido no te salió bien, luego en Alcorcón tampoco, fuiste suplente y el domingo volviste a jugar y ya empezaste a dar el nivel que se espera. ¿Cómo ha llevado esos 3 primeros partidos, incluso por redes sociales críticas de la afición? ¿Sabes ya dónde te has metido? ¿Qué leche? Lo que es el leche. ¿Cómo ha llevado todo eso? Sí, no, a ver, las redes sociales hace tiempo ya que las aparté un poco porque también en Oviedo pues también hay mucha afición y entonces es un poco delicado llevar todo esto. Pero yo al final trabajo al máximo, intento que me salgan las cosas bien todos los días y bueno, tuve la mala suerte pues que la primera jornada no me salieron las cosas bien y al final yo soy el más exigente conmigo mismo. Entonces, es que desde el primer día que llegué aquí he trabajado al máximo para que todo me salga bien y bueno, pues a veces también juega un rival, bueno, hay muchos factores que hacen que a veces las cosas no te salgan, pero no es porque no quieras, sino porque, bueno, pues porque no salen. Entonces, bueno, sigo trabajando al máximo como hace 3 semanas para que las cosas salgan bien, entreno al máximo y bueno, al final, si el entrenador decide que juegue, pues voy a intentar hacerlo lo mejor posible y espero pues que hacerlo bien todos los fines de semana. ¿Qué falta para ver a ese Ramón Jorge? No, yo creo que este domingo ya se vio un poco, ¿no? Al final estoy intentando dar equilibrio al equipo, dar salida de balón atrás, que es lo que el entrenador me pide, y creo, bueno, pues voy a trabajar para hacerlo y yo creo que el domingo pues se vio una buena imagen, no solo mía, sino de todo el equipo, que es lo más importante. ¿Qué partido esperas? ¿Quién crees que va a llevar la voz cantante? ¿Qué Oviedo esperas conociendo como los conoces? Bueno, el Oviedo la verdad que tiene varios sistemas de juego que puede pues, jugar con 2 delanteros o con 3, eso no lo sabemos. Entonces, bueno, sé que va a ser un equipo que van a tener las cosas claras. Al final, en ataque, pues Saúl Berjón es un jugador desequilibrante que siempre pues el equipo se apoya mucho en él. Entonces habrá que contrarrestar eso. También pueden jugar 2 delanteros, ¿no? Puede entrar ya José Lu, imagino, y Ortuño al final lleva muchos goles, pero bueno, también tienen a Ibra, es decir que es un equipo que tiene mucho potencial arriba y que bueno, igual ahora no les están saliendo los resultados, pero están metiendo goles, así que bueno, habrá que intentar conceder lo máximo posible porque con poco te generan peligro.
arriba el Tartiere? La verdad que no lo sé. Yo al final, estos 2 años que estuve allí intenté darlo todo en los entrenamientos, en los partidos, y la verdad que tengo mucho cariño a la afición, a la gente del club, a todo, ya te digo. Tengo muchos amigos allí, tanto dentro como fuera, así que para mí máximo agradecimiento al Oviedo de por vida. ¿Y qué Elche se va a ver en el Tartiere? En Zaragoza hicisteis un buen partido, a mi criterio un buen partido a nivel defensivo, el equipo bien puesto, aunque no se llegó arriba, pero aquí en el último encuentro llevaste la iniciativa, fuisteis dominadores. ¿Cuál de los dos Elche? Sí, no, yo creo que bueno, en un partido tiene que haber varias fases, ¿no? En segunda división hay momentos que vas a sufrir, que te vas a tener que tirar para atrás, pero al final el Elche, el planteamiento que siempre ha tenido el entrenador es de ser protagonistas, de querer el balón, bueno, pues atacar con balón, y entonces ese es el Elche que vamos a tratar de ver no solo este fin de semana que viene, sino toda la temporada, ya sea en casa o fuera, un Elche ambicioso. Están diciendo, lógicamente, que es un partido muy importante, que se juegan mucho. Entonces, para no tener que decir vosotros después del partido aquello de es que se jugaban más, han sido más intensos, vosotros también sois un equipo profesional y necesitáis los puntos igual que el Oviedo, por mucho que ellos tengan solo un punto, ¿no? Eso también es importante tenerlo claro, ¿no? Sí, no, obviamente que es el inicio de temporada, llevamos muy pocos partidos y son 3 puntos importantísimos como os lo van a ser en la última jornada. Entonces hay que dar mucho valor a cada partido y ahora pues nos toca a Oviedo pensar en esos 3 puntos que ahora mismo es lo más importante para el Elche. Contra el Oviedo, quan jugaves al Reus, que va guanyar 1-0 i vas marcar tu el gol. Al Tartiere? No, el Reus. A Reus vam empatar 1-1. Vaig fer el gol, sí. I si marcares allí al Tartiere, celebraries el gol en aquesta ocasió? Bueno, la veritat que no acostumo a fer gaires gols, no? Però bueno, no ho tinc pensat. Vas marcar al Oviedo. Sí, no tinc pensat que faria. La veritat que tinc molt de respecte a l'afició i al club, no sé, si es donés el cas no sé què passaria.